nada, quiero agradecer la oportunidad que nos da Aula de Farmacia para tener este contacto con los médicos de familia. La colaboración entre la farmacia y la medicina es fundamental. Estamos teniendo una explosión de casos de gripe. Para que veáis un poquito la cosa, hablamos de tasas de actividad alta de la gripe cuando tenemos más de 50 casos por 100.000 habitantes, que son cifras que generalmente aparecen en las primeras semanas de enero, finales de enero, principios de febrero, y este año, en la semana 39 de este año, hemos alcanzado unas cifras de casi 79 por 100.000 habitantes. Y esto es un fenómeno que no es un fenómeno solo español ni europeo, sino que es un fenómeno que parece que es mundial, porque en Australia también esto ha ocurrido y ha habido un adelanto en lo que son las tasas de gripe. Porque estamos asistiendo también a algo como si fuera una desestacionalización de la gripe. Evidentemente vamos a tener más casos en las temporadas cuando hay más frío, cuando estamos más hacinados, pero parece que esto se va a convertir, que ya no aquello que pasaba antes, que desaparecía la gripe para mayo o junio, sino que parece que vamos a tener que convivir con ella con menores intensidades durante todo el año. Pero no se nos debe de olvidar también que los niños, la gripe es importante. Hay entre 3 y 10 muertos por cada año de niños o menores en los niños por culpa de la gripe. Incluso las tasas de hospitalización en los niños menores de 2 años son mayores que las de los grupos de riesgo mayores de 65 años. Tenemos que considerar a los niños como un grupo de riesgo en cuanto a indicaciones de lo que sería la vacunación. Vamos a ver, generalmente las infecciones que aparecen en los niños son infecciones afortunadamente víricas, pero también hay algunas que tienen una importante gravedad. Estamos viendo una explosión del virus sincicial respiratorio. Tenemos que recordar un poquito la definición de bronquiolitis, que es lo que suele ocurrir con el virus sincicial respiratorio, que sería el primer episodio de broncoconstricción en menores de 2 años. Estamos viendo, y además encima ya se está publicando, un montón de ingresos hospitalarios por insuficiencias respiratorias con niños con bronquiolitis. Sin ir más lejos, en la comunidad de Aragón se estaban incluso desplazando pacientes a Barcelona por la incapacidad del sistema de atender correctamente a los niños, y en La Rioja muchas veces también se están derivando a Burgos. Y luego, en cuanto a otras infecciones respiratorias, pues bueno, convivimos siempre con la gastroenteritis. La gastroenteritis, afortunadamente, en los niños no son un síntoma claro de COVID, en los adultos sí que puede aparecer esa relación. Y bueno, pues eso sería lo que habría que hacer. ¿Cómo combatirlas? Pues con un sentido común, valorar un poquito la gravedad, muchas veces consultar, aunque pensamos que todo el mundo piensa que la gente consulta además, pero cuando alguien viene a una consulta es porque tiene una preocupación, entonces habrá que estar pendiente. Con la aparición del COVID y con las medidas que tomamos en ese momento de aislamiento, pues prácticamente desaparecieron todas las infecciones respiratorias, laringitis, traqueitis. No es que desaparecieran, pero sí que realmente eran prácticamente anecdóticas. Con la disminución de ¿qué se consiguió con aquello? Pues se consiguió una disminución de la circulación de los virus, pero en este momento tenemos un poquito, se nos ha pasado el miedo y hemos perdido un poquito esa concienciación y hemos relajado las medidas de prevención. Una cosa importante, como hemos comentado antes, es que el adelanto en los adultos en la vacunación de los adultos nos va a proteger también al resto de la población, pero tenemos que seguir insistiendo en lo que sería, lo que comentaremos un poquito más adelante, en lo que serían las medidas de protección y de aislamiento. O sea, las escuelas son sitios donde son fábricas de contagio, y luego los niños pues están en contacto con los adultos a los que pueden transmitir, y luego las bronquiolitis realmente son complicadas de tratar y tienen muchos síntomas y tienen muchísima más gravedad. Tenemos que pensar también que el porcentaje de no vacunados es mayor que el de vacunados, con lo cual sigue habiendo una enorme una enorme porción de población que estaría, digamos, que sería susceptible. Y luego las bronquiolitis, de verdad, que se va a convertir en un problema de salud casi como lo que puede ser la COVID en cuanto a la explosión, porque también es verdad que nos vamos defendiendo de las bacterias y de los virus a medida que estamos en contacto con ellos. Al haber estado, entre comillas, olvidándonos de esos virus, esas pequeñas contaminaciones, infecciones que hacían que se despertara nuestra defensa inmunológica,
sintomatológica, pues se nos ha olvidado y a veces cuando se despierta un poquito exageradamente por lo mismo que ocurre en el COVID y entonces cuando aparece el incremento de síntomas. Pues el sentido común. Y el sentido común te dice que si tu niño está malo, no lo lleves al colegio. Si tu niño está malo o el abuelo está malo, no los pongas en contacto porque estamos aumentando los riesgos. Y que no se nos olvida, antes nos lavábamos como los doctores compulsivamente las manos y ahora prácticamente que se nos han olvidado. Entonces esas medidas tan sencillas como lavarte bien las manos, intentar tener un distanciamiento, evitar el contacto con pacientes con síntomas respiratorios y sobre todo si además encima los niños tienen fiebre, pues intentar evitar esas cosas, pero que son medidas de sentido común que las cumplimos a rajatabla durante mucho tiempo y ahora yo creo que nos hemos relajado en exceso y eso puede facilitar en el fondo el que pueda reaparecer todos estos cuadros. La oficina de farmacia tiene un papel primordial en este asunto. Mira, muchas veces siempre se dice que la atención primaria es la primera puerta de contacto con los pacientes, pero muchas veces esa puerta de contacto es la oficina de farmacia. La oficina de farmacia en la que tenemos que entrar protegidos con una mascarilla, aunque solo sea por normativa legal, tenemos que recordar las medidas generales estas que hemos contado, el aislamiento, la distancia, el lavado de manos, el evitar el contacto con pacientes, pero también nos puede ayudar a tratar los síntomas leves, esos síntomas que tienen poca, digamos, gravedad o que tú ves que la sintomatología no es exagerada, nos pueden ayudar a que un consejo farmacéutico le pueda facilitar una medicación adaptada a las necesidades que tiene el paciente. Siempre estamos hablando de síntomas en que tú ves un síntoma leve, pero si tú detectas algo, el contacto con la atención primaria debe ser directo para derivar a esos pacientes. La farmacia puede hacer también muchas más cosas, puede facilitar un diagnóstico. Tenemos en este momento test de antígenos que son capaces de detectar virus A, la gripe A, gripe B y COVID en el mismo kit. O sea, pues facilitar esa herramienta diagnóstica también puede estar al acceso del ciudadano. Y recomendar también la vacunación, o sea, porque incluso la vacunación también se puede prescribir fuera de las campañas. Entonces, bueno, pues la oficina de farmacia es un sitio donde también podemos acceder a esa vacuna de la gripe. Bueno, y recordar también que deberíamos de poner las dosis de recuerdo del SARS-CoV-2, de la COVID. Desde que empezamos a poner las vacunas, hemos cambiado el perfil de la enfermedad, probablemente la transmisibilidad no la hemos mejorado mucho, pero la mortalidad y los ingresos, esto afortunadamente no se parece nada a marzo del 2020, porque quien pasó aquello, que fuisteis las oficinas de farmacia y nosotros, lo recordamos con muchísimo dolor.